Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y antes de decir cualquier otra cosa, quiero invitarte a hacer algo conmigo. Respira profundo, inhala. Exhala. Porque muchas veces vivimos corriendo de un lugar a otro, de una responsabilidad a otra, de una emoción a otra, sin tomarnos el tiempo de detenernos y sentir dónde estamos. Y tal vez hoy estás escuchando este episodio porque algo dentro de ti necesita una pausa. O tal vez no sabes exactamente qué estás buscando, tal vez solo sabes que algo dentro de ti se está cambiando. O tal vez estás en un momento de tu vida donde muchas cosas han terminado y todavía no sabes qué viene después. Así que si ese es tu caso, quiero que sepas que este espacio es para ti. Este episodio no es solo una conversación, es una invitación. Una invitación a detenerte un momento y mirar hacia adentro. Durante febrero hablamos sobre el amor, sobre lo que significa amar de verdad, sobre lo que significa abrir el corazón, sobre lo que significa confiar. Pero también hablamos de algo que muchas veces evitamos reconocer, que a veces amar también significa dejar ir. Porque hay momentos en la vida donde nos damos cuenta de que algo que fue tan importante, algo que tal vez fue tan real, algo que incluso fue hermoso, ya no puede continuar en el mismo lugar en nuestra historia. Y entonces llega ese momento tan difícil, el momento de soltar. Así que marzo llega con algo completamente nuevo. Después de un febrero de soltar, de llorar, de cuestionar y de dejar ir lo que ya no tiene lugar en nuestra vida, es momento de abrir los ojos y respirar profundo. Este mes en el podcast comenzamos una serie que va más allá de historias de amor. Una serie que no se trata de otras personas, se trata de ti. Se trata de lo que ocurre cuando decides mirarte con honestidad. Se trata de lo que ocurre cuando decides reconstruirte desde adentro. Así que la nueva serie se llama Florecer, Renacer desde adentro, Bloom, Rising Within. Y quiero que te detengas un momento en esa palabra, florecer. Porque florecer no significa volverte a alguien completamente diferente. Florecer significa algo mucho más profundo. Significa permitir que lo que siempre estuvo dentro de ti finalmente tenga espacio para crecer. Así que el primer episodio de la serie es Renacer del silencio. Porque soltar no siempre se ve fuerte desde afuera. Soltar muchas veces ocurre en silencio. En una conversación que cambia todo. En una decisión que se toma con el corazón roto. En una noche donde finalmente aceptamos una verdad que llevábamos mucho tiempo evitando. Y cuando finalmente soltamos, cuando dejamos ir algo que ocupó espacio en nuestra vida, lo que queda no siempre es claridad. Lo que queda muchas veces es silencio. Y el silencio es un lugar extraño, porque al principio puede sentirse vacío. Después de una relación, tiene silencio. Después de una decepción, tiene silencio. Después de una despedida, tiene silencio. Y ese silencio puede sentirse incómodo, puede sentirse pesado, puede sentirse incluso solitario. Pero lo que muchas veces no sabemos es que el silencio también tiene un poder enorme, porque el silencio hace algo que el ruido no permite. Nos devuelve a nosotros mismos. Y cuando el ruido desaparece, cuando ya no estamos ocupados tratando de sostener algo que no funciona, aparece algo que había estado esperando, nuestra voz interna. Esa voz que muchas veces dejamos de escuchar mientras tratábamos de cumplir expectativas, sostener relaciones o sobrevivir momentos difíciles. Y cuando finalmente nos encontramos en silencio, esa voz empieza a despertar. Así que ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino, tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Así que por eso hay una razón muy especial por la cual esta serie comienza en marzo. Y no es casualidad, marzo tiene una energía muy particular, digo yo. Porque marzo es ese momento del año donde la naturaleza empieza a recordarnos algo muy importante. Que incluso después de los inviernos más fríos, la vida siempre encuentra la manera de regresar. Porque marzo marca el inicio de la primavera. Y la primavera no es solo una estación del año. La primavera es una metáfora poderosa sobre los ciclos de la vida. Porque si observamos la naturaleza con atención, vemos una verdad: durante el invierno todo parece detenido. Los árboles pierden sus hojas, las flores desaparecen, los campos que antes estaban llenos de color se vuelven silenciosos, el aire se vuelve frío, las ramas se ven desnudas, el paisaje cambia completamente. Desde afuera parece que todo terminó. Parece que la vida se retiró. Parece que lo que alguna vez fue verde y lleno de energía ahora está vacío. Pero la naturaleza sabe algo que muchas veces nosotros olvidamos, que debajo de la tierra la vida no desaparece. Debajo de la superficie algo sigue ocurriendo.
Las raíces siguen ahí, las semillas siguen ahí, las capas profundas de la tierra siguen sosteniendo vida, aunque no se vea, aunque no sea visible, aunque desde afuera parezca que no está pasando nada, la vida sigue trabajando en silencio, sigue esperando, sigue preparándose, porque la naturaleza no tiene prisa. La naturaleza entiende los tiempos, entiende que hay momentos para crecer, momentos para florecer, momentos para descansar y momentos para reconstruirse por dentro antes de volver a mostrarse por fuera. Y entonces llega marzo y algo empieza a cambiar. Quizás los días son un poco más largos, un rayo de sol que dura un poco más, una brisa diferente, un pequeño brote verde que aparece donde antes solo había tierra, pequeñas señales. Señales de que algo se está despertando y poco a poco lo que parecía muerto empieza a crecer, lo que parecía dormido empieza a moverse, lo que parecía perdido empieza a abrirse, las flores comienzan a recuperar su color, los paisajes vuelven a llenarse de vida y lo que hace unas semanas parecía frío y silencioso ahora está lleno de movimiento. Y lo más interesante de todo esto es que nada de ese crecimiento comenzó en el momento en que lo vimos. El crecimiento empezó mucho antes. Empezó debajo de la tierra, empezó en silencio, empezó cuando nadie estaba mirando. Y muchas veces nuestra vida emocional funciona exactamente igual si nos ponemos a pensar. Porque también tenemos inviernos, momentos donde nos sentimos que todo se detuvo, momentos donde algo dentro de nosotros se cerró. Momentos donde nos sentimos cansados, confundidos o incluso perdidos. Momentos donde algo que era importante termina. Momentos donde una relación cambia. Momentos donde una versión de nuestra vida deja de existir. Y en esos momentos puede sentirse como si todo estuviera quieto. Como si el mundo siguiera avanzando, pero nosotros nos quedamos en pausa. Como si todo lo que habíamos construido emocionalmente hubiera perdido su forma. Y en medio de ese invierno interno, muchas personas comienzan a dudar de sí mismos. Se preguntan si volverán a sentirse bien, se preguntan si volverán a confiar, se preguntan si volverán a sentir la misma energía, la misma ilusión, la misma apertura hacia la vida. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que escuches, porque esto puede cambiar la manera en que miras tus propios procesos. Que algo en tu vida esté en silencio no significa que está muerto. Que algo se haya detenido no significa que terminó. Que estés en un momento de pausa no significa que perdiste tu capacidad de crecer. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que algo dentro de ti se está reorganizando, que algo dentro de ti se está reconstruyendo, que algo dentro de ti está tomando el tiempo necesario para sanar, para entender, para prepararse para lo que viene después. Porque el crecimiento real no siempre ocurre frente a los ojos de todo el mundo. El crecimiento más profundo ocurre en esos espacios donde nadie está mirando, en esos momentos donde reflexionas, donde cuestionas, en esos momentos donde decides que ya no quieres repetir lo mismo, en esos momentos donde comienzas a escucharte con más honestidad. Y mientras todo eso ocurre, aunque no lo veas, la vida sigue, la posibilidad sigue, la esperanza sigue, esperando el momento exacto en el que algo dentro de ti haga un pequeño movimiento. Y no tiene que ser algo enorme. A veces el renacer comienza con algo muy sencillo, con una decisión interna. La decisión de no rendirte contigo, la decisión de volver a confiar poco a poco, la decisión de volver a abrirte a nuevas posibilidades, la decisión a levantarte incluso si todavía estabas sanando. Porque muchas veces eso es lo que marca el inicio de una nueva primavera en nuestra vida. No cuando todo está resuelto, no cuando todo está perfecto, sino cuando después de todo lo que vivimos decidimos seguir creciendo, decidimos volver a caminar, decidimos volver a creer que algo hermoso todavía puede florecer en nuestra vida. Y tal vez este momento de tu vida es exactamente eso. Tal vez estás en ese punto entre el invierno y la primavera, ese momento donde todavía hay silencio, pero algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Ese momento donde todavía estás reconstruyendo, pero ya no eres la misma persona que eras antes. Ese momento donde el pasado todavía pesa un poco, pero el futuro empieza a abrirse. Y si ese es el lugar donde estás hoy, entonces quiero que recuerdes algo. La primavera nunca llega de golpe, llega poco a poco, pero siempre llega. Y cuando llega, todo lo que estuvo creciendo en silencio finalmente encuentra la manera de florecer. Así que durante todo este mes vamos a explorar ese proceso, no como algo rápido, no como algo superficial, sino como un camino, un proceso real, humano y profundo. Semana a semana, episodio por episodio, poco a poco vamos a ir entrando en esas partes de nuestra vida que muchas veces dejamos en silencio, esas partes que casi nunca hablamos con honestidad,
esas partes donde viven nuestras dudas, nuestras heridas, pero también nuestra fuerza. Y vamos a hablar de cómo volver a reconectar con nuestra voz, esa voz interna que muchas veces dejamos de escuchar mientras tratábamos de cumplir expectativas, sostener relaciones o simplemente sobrevivir momentos difíciles. Esa voz que siempre ha estado ahí, pero que a veces queda enterrada debajo del ruido del mundo. Y vamos a explorar cómo volver a escucharla, cómo volver a confiar en ella, cómo permitir que vuelva a guiarnos. También vamos a hablar de algo que muchas personas sienten pero no siempre saben cómo recuperar, nuestra energía. Porque cuando atravesamos momentos difíciles, cuando cargamos demasiado por mucho tiempo y cuando vivimos tratando de sostener todo para todo el mundo, nuestra energía se desgasta, se dispersa, se agota y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de nosotros mismos. Por eso vamos a hablar de cómo recuperar esa energía, cómo volver a llenar esos espacios internos, cómo volver a sentirnos presentes en nuestra propia vida. Y también vamos a explorar algo muy importante, algo que muchas veces nos enseñaron a ignorar, nuestras propias necesidades. Porque muchas personas crecimos aprendiendo a cuidar a otros primero, a responder, a resolver, a estar disponibles, pero pocas veces nos enseñaron a detenernos y preguntarnos esto: ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita mi mente? ¿Qué necesita mi corazón? ¿Qué necesita mi paz? Y aprender a escuchar nuestras necesidades no es egoísmo, es parte del proceso de volver a nosotros mismos, es parte del proceso de sanar, es parte del proceso de florecer. Y también vamos a hablar de algo que puede ser difícil, pero profundamente liberador: los límites. Los límites no son muros, no son castigos, no son rechazo. Los límites son una forma de amor propio, son la manera en que protegemos nuestra energía, la manera en que protegemos nuestra paz, la manera en que honramos lo que sentimos y lo que merecemos. Y aprender a establecer límites, especialmente cuando antes no lo hacíamos, puede ser incómodo al principio, pero también puede ser uno de los actos más transformadores que podemos hacer por nuestra vida. Porque cuando comenzamos a establecer límites con claridad, algo dentro de nosotros se fortalece, nuestra voz se fortalece, nuestra dignidad se fortalece, nuestra relación con nosotros mismos se fortalece, y eso nos lleva al corazón de todo este proceso, porque al final de todo, esta serie trata sobre una relación muy específica, la relación más importante que vamos a tener en toda nuestra vida, la relación con nosotros mismos. La relación que tenemos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra historia, con la persona que somos y con la persona que estamos aprendiendo a ser. Porque cuando esa relación se fortalece, todo lo demás empieza a cambiar. Empieza a cambiar la manera en que amamos, ya no desde la necesidad, ya no desde el miedo, sino desde un lugar más consciente, más honesto, más completo. Empieza a cambiar la manera en que elegimos, las personas que dejamos entrar en nuestra vida, las oportunidades que aceptamos, los espacios donde decidimos quedarnos y los lugares de los que aprendemos a alejarnos. Empieza a cambiar la manera en que caminamos por la vida, la manera en que enfrentamos los desafíos, la manera en que sostenemos nuestra paz, la manera en que nos tratamos a nosotros mismos cuando cometemos errores o cuando atravesamos momentos difíciles. Porque cuando comenzamos a reconectar con nuestra esencia, cuando comenzamos a escucharnos con más respeto y cuando comenzamos a construir una relación más fuerte con quien realmente somos, algo muy profundo cambia dentro de nosotros. Empezamos a caminar con más claridad, con más calma, con más fuerza, y no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque nosotros ya no estamos perdidos dentro de ella. Sabemos quiénes somos, sabemos lo que sentimos, sabemos lo que merecemos, y desde ese lugar interno de conexión comienza algo muy poderoso, comienza el proceso de florecer desde adentro. Pero antes de seguir avanzando, hay una pregunta que necesitamos mirar de frente. Una pregunta tal vez simple. ¿Qué significa realmente florecer? Porque cuando escuchamos esa palabra, florecer, muchas veces pensamos en algo bonito, pensamos en crecimiento, pensamos en algo nuevo, pensamos en luz. Pero pocas veces hablamos de todo lo que ocurre antes de que algo florezca. Florecer no es solo el momento donde la flor aparece. Florecer es todo el proceso invisible que ocurre antes. Florecer no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre porque un día decides cambiar y todo mágicamente se transforma. No ocurre porque alguien te da un consejo perfecto. No ocurre porque leas un libro, escuches un podcast o tomes una decisión rápida. Florecer es mucho más profundo que eso. Florecer ocurre cuando algo dentro de ti comienza a despertar lentamente.
cuando empiezas a reconectar con partes de ti que habían quedado dormidas, partes de ti que siempre estuvieron ahí, pero que en algún momento dejaste de escuchar, partes de ti que tal vez aprendiste a ignorar, tal vez tu intuición, esa voz interna que muchas veces te hablaba, pero que con el tiempo aprendiste a callar. Tal vez fue tu creatividad, esa parte de ti que quería explorar, imaginar, crear, pero que fue quedando en un segundo plano mientras tratabas de cumplir con responsabilidades, expectativas o sobrevivir momentos difíciles. Tal vez tu voz, tu verdadera voz, no la voz que dice lo que otros quieren escuchar, sino la voz que dice lo que realmente sientes, la voz que establece límites, la voz que dice esto sí y también la voz que dice, ¿sabes qué? Esto no. Tal vez lo que quedó dormido fueron tus límites, porque muchas personas aprendimos a ser fuertes, a ser responsables, a cuidar de otros, pero nunca aprendimos a cuidarnos de nosotros mismos. Nunca aprendimos que también merecemos espacio, que también merecemos descanso, que también merecemos ser escuchados. Y entonces pasamos años, a veces hasta décadas, viviendo hacia afuera, cumpliendo, resolviendo, sosteniendo, dando. Y en medio de todo eso, algo muy silencioso empieza a pasar dentro de nosotros, algo empieza a ponerse en pausa, no desaparece, pero se queda en silencio, se queda esperando, esperando el momento en que finalmente volvamos a mirar hacia adentro, porque muchas veces la vida nos empuja a sobrevivir primero, a resistir, a seguir adelante incluso cuando estamos cansados, incluso cuando estamos heridos, incluso cuando sentimos que algo dentro de nosotros se rompió un poco. Y en esos momentos es normal que partes de nuestra esencia se queden dormidas, no porque las hayamos perdido, sino porque estaban esperando el momento correcto para despertar. Y ese momento llega, y muchas veces después de una ruptura, después de una pérdida, después de una decepción, después de un cambio profundo, después de soltar algo que ocupó mucho espacio en nuestra vida. Porque cuando soltamos, cuando dejamos ir lo que ya no puede continuar, algo se abre. Se abre espacio, espacio emocional, espacio mental, espacio interno, y en ese espacio algo empieza a moverse. Primero muy suavemente. Tal vez es una pregunta que aparece en tu mente, tal vez es una sensación nueva, tal vez es una incomodidad que no sabes cómo explicar, pero algo dentro de ti empieza a decir, hay más para mí, hay más vida, hay más verdad, hay más crecimiento. Y entonces comienza el proceso de despertar. Primero lentamente, porque despertar no siempre se siente fuerte. A veces despertar se siente como duda, como preguntas, como momentos de silencio donde te das cuenta de cosas que antes no veías, y poco a poco esa conciencia empieza a crecer, empiezas a notar patrones, empiezas a reconocer lo que ya no quieres repetir, empiezas a entender que partes de ti habías dejado atrás, y mientras más escuchas, más fuerte se vuelve esa voz interna. Esa voz que te recuerda quién eres, esa voz que te recuerda lo que mereces, esa voz que te recuerda tu dignidad, tu valor, tu fuerza. Y entonces llega un momento muy poderoso, un momento que puede parecer pequeño desde afuera, pero que por dentro lo cambia todo. Un momento donde te das cuenta de algo muy profundo, sigues aquí. Después de todo lo que viviste, sigues aquí. Después de todo lo que dolió, sigues aquí. Y después de todo lo que pensaste que tal vez no ibas a poder superar, sigues aquí. Y no solo sigues aquí, también sigues teniendo la capacidad de crecer, la capacidad de cambiar, de reconstruirte, de florecer. Porque florecer no significa que nunca hubo invierno. Florecer significa que incluso después del invierno, la vida encuentra la manera de regresar. Y eso es una de las cosas poderosas del ser humano, nuestra capacidad de renacer, nuestra capacidad de transformarnos, nuestra capacidad de volver a abrirnos a la vida, incluso después de haber sentido que algo dentro de nosotros se cerró. Eso es florecer, no perfección, no control, no una vida sin dolor. Florecer es algo mucho más real, es elegir crecer, incluso después de todo. Es elegir escucharte incluso después de haber pasado mucho tiempo en silencio. Es elegir volver a ti. Y cuando eso sucede, algo increíble empieza a pasar. Porque cuando una persona comienza a florecer desde adentro, su energía cambia, su mirada cambia, su manera de caminar por el mundo cambia. Ya no vive solo para sobrevivir, empieza a vivir para ser. Y ese es el comienzo de algo nuevo. Ese es el comienzo del renacer. Ese es el comienzo de florecer. Pero antes de florecer, antes de volver a sentir esa energía de crecimiento, de vida, de expansión, tenemos que aprender algo que a muchas personas les cuesta muchísimo, aprender a escuchar el silencio. Porque vivimos en un mundo lleno de ruido,
ruido de opiniones, ruido de expectativas, ruido de lo que otros creen que deberíamos ser, hacer o sentir. Y en medio de todo ese ruido, muchas veces dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Nos distraemos, nos ocupamos, nos llenamos de trabajo, de actividades, de conversaciones superficiales, de redes sociales, de responsabilidades, y no porque realmente lo necesitemos, sino porque a veces tenemos miedo de quedarnos en silencio con nuestra propia historia. Pero el silencio tiene un poder profundo. El silencio nos confronta, nos muestra lo que hemos evitado mirar, nos recuerda lo que sentimos pero no dijimos, nos acerca a las preguntas que llevamos mucho tiempo tratando de ignorar. Y aunque a veces incomoda, aunque a veces duele, aunque a veces nos hace sentir vulnerables, el silencio también es un espacio de sanación. Porque es en el silencio donde finalmente podemos empezar a escucharnos de verdad, escuchar nuestra intuición, esa voz interna que muchas veces sabe exactamente lo que necesitamos, pero que hemos aprendido a ignorar. Escuchar nuestras emociones, no para juzgarlas, no para esconderlas, sino para entender lo que nos están tratando de decir. Escuchar nuestro cansancio, escuchar nuestras heridas, escuchar nuestros límites, escuchar nuestras necesidades, porque muchas veces pasamos años viviendo para otras personas, respondiendo a lo que otros esperan de nosotros, tratando de ser fuertes, responsables, disponibles, comprensivos, y en ese proceso nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos. Y por eso este momento, este espacio es una invitación a detenernos, a respirar, a mirar hacia adentro con honestidad, no con juicio, no con culpa, sino con curiosidad y con compasión. Porque aceptar nuestra historia no significa quedarnos atrapados en ella. Aceptar nuestra historia significa reconocer todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos tenido que aprender y entender que todo eso también forma parte de quienes somos hoy, las partes luminosas y también las partes que todavía están sanando, porque el silencio no es vacío, es el lugar donde las emociones encuentran palabras, donde las heridas empiezan a entenderse, donde las decisiones empiezan a tomar forma, es el lugar donde algo nuevo comienza a nacer. Y por eso quiero que tomes un momento para escuchar y reflexionar sobre esta frase. Lo que callaste, lo que guardaste, lo que soltaste, ahora es el terreno donde vas a florecer. Piensa en eso por un momento. Todo lo que callaste, las palabras que nunca dijiste, las emociones que tuviste que guardar para poder seguir adelante, todo lo que guardaste, los recuerdos, las experiencias, las lecciones que tal vez en su momento no entendiste completamente, y también todo lo que soltaste, las personas, las versiones de tu vida que no pudieron continuar, las expectativas que tuviste que dejar ir. Nada de eso fue en vano, nada de eso fue simplemente pérdida, porque cada experiencia, cada desafío, cada momento difícil fue preparando la tierra donde ahora tienes la oportunidad de crecer de una manera diferente, tal vez más consciente, tal vez más fuerte, tal vez más conectado contigo mismo. Todo lo que viviste, todo lo que dolió, todo lo que te obligó a replantar tu camino, no fue el final de tu historia, fue la preparación, fue la raíz, fue la tierra profunda donde algo nuevo, algo más auténtico, algo más alineado con quien realmente eres está empezando a crecer. Así que como siempre quiero dejarte con un libro que te recomiendo que se llama La montaña eres tú, de Brianna Wiest. Y este libro habla sobre algo muy poderoso. Muchas veces el obstáculo más grande que enfrentamos en la vida no está afuera, está dentro de nosotros. Nuestros miedos, nuestras heridas no sanadas, las historias que nos contamos sobre lo que merecemos o lo que creemos que somos capaces de lograr. Y que la misma persona que creó esos muros también tiene el poder de transformarlos. Y es un libro sobre autoconocimiento, crecimiento emocional y sobre cómo convertir nuestros momentos más difíciles en oportunidades de transformación. Y por eso conecta tanto con el tema de este episodio, porque muchas veces el proceso de florecer comienza exactamente ahí, cuando empezamos a entendernos con más profundidad y dejamos de luchar contra nosotros mismos. Así que si estás atravesando un proceso de cambio, de sanación o de reconstrucción, tal vez este libro pueda acompañarte en ese camino. Y recuerda esto, lo que comienza en silencio muchas veces termina en una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Si hoy estás en silencio, si hoy sientes que tu vida está en una pausa, si hoy estás reconstruyendo partes de ti que se rompieron en el camino,
Y si hoy estás tratando de entender quién eres después de todo lo que has vivido, quiero que recuerdes algo muy importante. Aunque a veces no lo parezca, aunque a veces el proceso sea muy confuso, y aunque a veces el dolor nos haga sentir perdidos, no estás perdido. Estás en un proceso que muchas personas viven, pero del que pocas hablan con honestidad. Estás en ese momento de la vida donde las cosas viejas empiezan a caer, donde las versiones antiguas de ti ya no encajan, donde las preguntas aparecen antes que las respuestas. Y ese lugar puede sentirse incómodo, puede sentirse solitario, puede sentirse como si estuvieras caminando sin un mapa. Pero hay algo profundamente poderoso ocurriendo en ese proceso, porque cuando la vida nos invita a cuestionarlo todo, cuando nos invita a mirar hacia adentro, cuando nos obliga a detenernos y reconstruir, algo nuevo empieza a formarse dentro de nosotros, una nueva claridad, una nueva forma de entender el amor, una nueva relación con nuestra propia voz, una nueva manera de caminar por la vida. Así que si hoy te encuentras en ese lugar, no significa que estás perdido, significa que estás renaciendo, y renacer nunca es un proceso rápido, nunca es un proceso cómodo, pero sí es uno de los procesos más transformadores que podemos vivir. Porque florecer no ocurre de un día para otro, florecer es un proceso. Así que ya sabes, en la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy. Y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. Seguimos con nuestra serie de marzo. El episodio número 2 es Raíces de tu Poder, Roots of Your Power. Y antes de florecer realmente, primero necesitamos mirar hacia abajo, hacia nuestras raíces. Porque nuestras raíces no solo nos sostienen, nos definen, nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y qué nos ha hecho fuertes. Así que en ese episodio vamos a explorar algo profundo, tus raíces de poder, tus valores, tus límites, tus lecciones, todo aquello que ha sido la base de tu vida, incluso cuando no lo reconocías. Porque entender tus raíces no es solo mirar el pasado, es reconocer la fuerza que llevas dentro, es aceptar tu historia con todo lo que duele, todo lo que enseña y todo lo que te ha formado. Es mirar lo que nadie más puede darte, tu verdad, tu experiencia única, tu fuerza que nace de cada caída y de cada levantada. Y aquí está la frase que quiero que resuene contigo mientras escuchas este segundo episodio. No puedes crecer sin tus raíces, y tus raíces son lo que nadie más puede darte, tu historia, tu fuerza y tu verdad. Tu verdad no es la de nadie más, tu fuerza no puede compararse con la de otro, tu historia es tuya, y es desde ahí que empieza todo el crecimiento real. Si alguna vez te has sentido desconectado de ti mismo, si alguna vez te has preguntado cómo seguir avanzando sin perderte en el camino, este episodio es para ti. Prepárate para mirar hacia adentro, reconectar con tu esencia y sentir cómo al fortalecer tus raíces, tu poder comienza a florecer desde adentro. Así que no te lo pierdas. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.